Estado, nación y gobierno. Las diferencias. El Estado es la parte jurídica o su identidad de gobernantes. La nación es la parte que genera la identidad de raza, cultura e idioma. Y el gobierno es la parte humana que dirige y administra. Las similitudes están enfocadas en un solo propósito. Y las relaciones es la parte que está sujeta a la orientación y está dirigida a la nación de una identidad. La diferencia entre la participación política y democracia está en que la democracia está establecida por el gobierno y la participación política es una iniciativa de un grupo de personas en esta parte política. Las similitudes es que todas están establecidas bajo la iniciativa de los ciudadanos y las relaciones es un beneficio en común de todas dos. La política lo definimos como gobernantes y organizaciones sociales que hacen participación dentro de un territorio. Y la diferencia entre la política y lo político lo identificamos como la parte buena o lo malo. Entonces generamos las acciones. Entonces la diferencia entre la política y lo político es una que genera los órganos y las entidades sociales y lo otro, lo político, es las acciones que tomamos. Entonces la acción que tomamos en lo político es generar un cambio diferencial, generar algo diferente entre las organizaciones. La acción que genera una organización sería lo político. Los elementos que componen la política, la cultura política. Los elementos serían entonces la identidad, la ideología, las actitudes y pensamientos que tienen cada uno de ellos. Esos elementos son fundamentales para tener una cultura política. Tener una identidad es fundamental dentro de todos esos elementos. Los valores y principios son fundamentales en cada uno de ellos. Los elementos que involucran al ciudadano. Los elementos son el derecho a nacer, el derecho a vivir, el derecho a tener un país, el derecho a la raza, el derecho a la religión, a un idioma. Son elementos que involucran automáticamente a un ciudadano. Y los deberes y derechos que tenemos el ser humano, el ciudadano, esos derechos son inherentes al ser humano y esos derechos debemos acatarlos y tenerlos plenamente, tenemos que acatarlos y respetarlos, no podemos evadir eso, son unas obligaciones inherentes al ser humano que debemos de respetarlas, seamos quien sea, el origen o la nación, el país, debemos acatarlo. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Entonces, primero, nación es el aglutinamiento de una comunidad, de una serie de personas con una identidad propia. Puede ser étnica, pero principalmente de tipo político en cuanto a sus pensamientos y demás. Estado es ya el ordenamiento jurídico que se pueden dar a estas personas para poder tener una sana convivencia en cuanto a todo lo que tenga que ver a su organización misma. Y gobierno es efectivamente cuando las personas designadas
designadas por la misma nación o por el mismo Estado vienen a cumplir las normatividades y los mandatos que las comunidades, a través, si es una democracia, a través de los votos de la votación, le están dando un mandato a estas personas que ejerzan el gobierno. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Primero que todo, que la democracia se entiende como un estado de libertad en cuanto a su organización sociopolítica que se da en unas comunidades. La política es la forma en que esa organización que da la democracia puede ponerse al servicio de la comunidad. ¿Cómo defines política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? La definición más sabia que se ha dado con respecto a la política es como el arte de servir. Es el arte por medio del cual dentro de cualquier organización, de cualquier ente territorial, por pequeño que sea, se crean directrices para poder servir al resto de la comunidad. Y lo político es a veces el ejercicio que pretendemos hacer o se pretende hacer exactamente sobre la política. ¿Qué elementos componen la cultura política? La cultura política, primero que todo, debe estar dada por unos elementos, y el principal de ellos es el respeto a los diferentes modos de pensamiento que tengan los conciudadanos o las personas que están dentro de ese ente territorial, el respeto de las diferencias de opinión con respecto de los unos a los otros. También existe la parte, como elemento primordial, la parte de poder elegir y ser elegido, de darse su propia organización. Estaríamos dentro de la cultura política. Cualquier acto en contrario no estaríamos hablando de cultura política, sino de una incultura política. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definen los derechos y los deberes del ciudadano? No, el ciudadano tiene una participación y se involucra directamente tanto en la parte de Estado como en la parte de democracia como en la parte de política. Sin el ciudadano ninguno de estos componentes podrían existir. En la parte de definir los derechos y los deberes de los ciudadanos es muy sencillo. Los derechos de un ciudadano llegan hasta que tropieza con los derechos de otro. Esto es de que se exige, siempre tenemos unos derechos, pero también tenemos unas obligaciones. Tenemos unos derechos frente a la comunidad y tenemos unos derechos a la comunidad que se nos respete, como también al mismo tiempo tenemos y podemos exigir, tanto del Estado como de los demás ciudadanos, que se nos respeten esos derechos adquiridos.